va a absorber el oxígeno y la célula, producto del metabolismo, va a expulsar el dióxido de carbono. Y obviamente la sangre va a transportar la sangre y va a trasladar, perdón, el oxígeno para oxigenar toda la célula y va a trasladar el dióxido de carbono, ¿no?, desde la célula hacia el exterior. Bueno, también va a ser nutrientes, ¿no? Va a transportar los nutrientes, los productos metabólicos, las hormonas. Hemos dicho que las hormonas son la sustancia que va a eliminar estas eh, glándulas endocrinas, ¿no? El producto se va a llamar hormona y siempre lo van a depositar por medio de la sangre, ¿no? Estas van a pasar y van a llegar al órgano blanco u órgano diana para que haga la función correspondiente, ¿no?, según la hormona. Igual que las enzimas para producir un metabolismo mucho más rápido. En tema de defensa hemos dicho la hemostasia o la agregación plaquetaria o la coagulación, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros nos cortamos la mano, tenemos alguna herida, se nos cicatriza, ¿no? Cuando se nos cicatriza, se forma pues la famosa costra, ¿no? Y decimos que está haciendo hemostasia, ¿no? ¿Para qué? Para que se formen pues las plaquetas se van a aglomerar y estas van a permitir, van a ser a manera de tapón para que la sangre no siga fluyendo y más bien no permitir pues que la sangre salga, ¿no? Cuando hay problemas patológicos genéticos, a veces que vamos a ver más adelante, el factor 10 de coagulación sanguínea, ¿no? Llamado los niños de cristal, a veces se accidentan, sangran y no hay cuándo parar esa sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un factor de agregación plaquetaria, ¿no?, o llamado también el factor de coagulación. Bueno, también en tema de defensa, la inmunidad, ¿por qué? Porque va a trasladar los leucocitos y los anticuerpos, ¿ya? Que va a servir en la defensa del organismo, ¿no? Esta también va a contener, ya hemos dicho, va a regular, ya hemos hablado por el tema de las hormonas y el tema de la regulación térmica. ¿Qué significa? Que cuando haga mucho frío va a hacer ciertas cosas biológicas, ¿no?, la misma fisiología, para que haga una vasoconstricción y genere mayor temperatura. O al revés, ¿no? Cuando hace demasiado calor, ¿no?, el líquido que está dentro en el intracelular no puede estar ahí con más de 1 grado, por lo tanto se elimina ese líquido por medio de los poros, al cual nosotros le llamamos sudor, ¿no? Es un tipo de glándula, pero exocrina, ¿no? No endocrina, al cual le llamamos sudor, por ejemplo. Y la hemostasis, ya hemos hablado, es buscar el equilibrio, ¿no?, del medio interno, para que exista, pues, no exista, mejor dicho, una alteración fisiológica. Ya pusimos el ejemplo clásico de la glucosa, ¿no? La hemoglobina evita que suba la glucosa y el glucagón evita que la glucosa sea muy arriba, ¿no? Entonces, ese equilibrio de ambas hormonas hacen formar lo que se llama la hemostasia, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Tenemos acá una gota de sangre, por decirlo así, tiene un plasma de un 55%, que es todo el amarillo, ¿ok? Y estos son las famosas células, las células blancas o leucocitos blancos, o también llamadas serie blanca, ¿no? Las plaquetas, que tienen un 4%, y los glóbulos rojos, que van a ser más o menos un 41% y que sumados dan un 45% los elementos formes. Elementos formes. Bueno, alguna relevancia en la ingeniería biomédica es un diseño de dispositivos que van a interactuar, ¿no?, con la sangre. Por ejemplo, las prótesis, las bombas, los sensores, ¿no? Puede ser como una especie
más adelante de repente los prototipos, los biosensores que comúnmente se conocen. Aquí tenemos el plasma, que va a tener pues básicamente agua, algunas proteínas, nutrientes, hormonas, ¿no? Y vamos a ver acá algún interfaz que va a tener pues células, glóbulos blancos, ¿no? Algunas plaquetas que van a formar como una fibrina acá, ¿no? Eso es típico, la característica. Y los hematocritos, ¿no? Siempre cuando nos miden el valor de hematocrito tiene que ser un promedio de un 45%, ¿no? De los elementos formes. Es un aproximado, ¿no? Puede ser un poco más, 50%, pero más de 50 ya también es patológico. Menos de, por ejemplo, 30 también es patológico. Es un aprox más o menos 40. Acá tenemos, ¿no? El hematocrito entre 37 y 47% en damas y en varones, ¿no? De 42 a un 52%, ¿no? Cuando es en anemia, obviamente los hematocritos bajan el porcentaje porque va a haber menos cantidad de elementos formes y sobre todo los glóbulos rojos, ¿no? Quien da el color de la sangre es los glóbulos rojos porque tiene 4 grupos hemo de fierro y le da ese color. Al revés, en caso de la policitemia hay el hematocrito elevado, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer repasto tiene que haber bastante cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos, ¿ya? Entonces hay una policitemia, ¿no? Entonces cuando le hacen estudio de hemoglobina, bueno, normalmente uno pues tiene 14, ¿no? Pero en caso, hay personas que tienen 18, 20, y en realidad tampoco no es bueno tener mucha hemoglobina, por eso puede generar algunas alteraciones. Entonces, a esos tipos de pacientes se les sugiere hacer donaciones, ¿no? Donar sangre, para que baje un poco el hematocrito a un porcentaje más o menos como el que estamos viendo, ¿no? Hay algunos que tienen un 80%. ¿Qué significa? Que la sangre se pone más espesa. Hay más elementos formes que plasma. Y hemos dicho que en una sangre normal debe de primar el plasma sobre el elemento forme, ¿no? Y cuando prima el elemento forme sobre el plasma, entonces esa sangre se vuelve densa y obviamente va a tener dificultad para trasladar eh, el fluido a través de los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Acá vemos la composición de la sangre, entonces. En la hematopoiesis, también llamado el origen de las células sanguíneas, es un proceso de formación de células, ¿no? De la sangre en la médula ósea. Acuérdense que hablamos de los huesos largos, la diáfisis, las epífisis, ¿no? Y las metáfisis, la zona de cartílago de crecimiento. En el centro está pues la famosa médula ósea amarilla, el famoso tuétano, y en las diáfisis, ¿no? Está la famosa médula ósea roja. Y la función es hacer el origen, crear el origen de la célula sanguínea, ¿no? Eso se llama hematopoiesis, ¿no? Donde tiene una célula madre hematopoyética, tiene origen pluripotencial, que significa que de ahí nacen y crecen todas las células habidas en el cuerpo humano, los glóbulos rojos, las plaquetas, los linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un linaje mieloide y un linaje linfoide. Entonces acá tenemos las células troncales hematopoyéticas que van a estar en las diáfisis de los huesos largos y vamos a tener una célula multipotencial. Y hemos dicho que va a haber células, ¿no? Progenitoras linfoide y células progenitoras mieloides. Pues ahí se dividen dos. Y en las linfoides va a haber los famosos linfocitos B y los linfocitos T. En cambio, en las mieloides, bueno, va a estar los megacariocitos, los eritrocitos o glóbulos rojos, los mastocitos, los que van a hacer fagocitosis, los mieloblastos, ¿ya? Y estos mieloblastos van a tener 4 subdivisiones.
los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Estos van a responder a un nivel de tinción. Esto a la hay una tinción que tiene que ver con la eosina, de igual modo acá, y no son tinciones, por eso que son neutrófilos o eosinófilos. Y algunos van a presentar el citoplasma con ciertas puntuaciones, por eso se llaman granulocitos, van a tener granulaciones, y los otros, ¿no? Como estos, no van a tener esas puntuaciones, como una especie de puntos que se va a llamar agranulocitos. ¿Ok? Entonces vemos un poco la línea de las células, cómo se van dividiendo, de dónde sale, y todos salen de la célula troncal hematopoyética, que está en los huesos largos, en la diáfisis de los huesos largos, básicamente en la médula ósea roja. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un esquema, como hemos dicho, de los linajes de los diferentes tipos de células que se van a poder observar en la sangre, ¿no? Estas células progenitoras se van a encontrar en la médula ósea, que hemos dicho, de los huesos largos, ¿ya? Y los mastocitos y macrófagos, ¿ok? Los mastocitos, ¿ok? Y los macrófagos, ¿ya? Acá vemos los mastocitos y los macrófagos se van a encontrar en los tejidos conectivos, ¿ya? En los tejidos conectivos. Acá vemos nuevamente un frotis de algunas células que van a reaccionar ante ciertos reactivos, ¿no? Van a afiliarse a tinción, acá la eosina, ¿no? Igual este monocito es un solo núcleo, ¿no? Algunos van a ser granulados, principales tipos de células que se van a observar en un frotis o extensión, ¿no? De sangre humana. La eritropoyetina y la regulación hormonal. ¿Qué es la eritropoyetina? Entonces, forma los eritrocitos bajo el control de la eritropoyetina. Hemos dicho que el fenómeno se llama eritropoiesis, que va a estar en las diáfisis de los huesos largos, básicamente la médula ósea roja. Y la eritropoyetina va a ser una proteína que va a ayudar a la formación de la glóbulo rojo. Y más o menos, ¿cómo es el estímulo? Cuando hay hipoxia, nos vamos, por ejemplo, a altura, nos vamos a Cerro de Pasco, nos vamos a Cusco, los que de repente no estamos acostumbrados a la altura, nos vamos a un lugar donde hay hipoxia, o sea que me falta oxígeno. Mis riñones van a percibir, acuérdate que había el sistema renina-angiotensina, cuando hay demasiada presión o baja presión, hay poca cantidad de oxígeno, etcétera, va a avisar, y esto va a producir la eritropoyetina en el riñón. ¿Y qué va a generar eso? En la médula ósea, o sea, la eritropoyetina, primero, va a haber poca concentración de oxígeno. Perfecto. Entonces, el riñón le dice a la eritropoyetina, anda a la médula ósea y dile que hay poco oxígeno o la sangre no se está oxigenando bien, por lo tanto, anda, dile a la médula ósea roja que produzca más eritrocitos para poder captar más oxígeno, ¿no? Entonces, es de la eritropoyetina, ¿no? Y obviamente en la médula ósea roja va a producirse. Aquí tenemos una relación entre niveles de la eritropoyetina en sangre y la saturación arterial, ¿no? Acá tenemos una saturación arterial en sangre cuando tenemos, por ejemplo, un 70%, ¿no? La eritropoyetina en
miliunidades por mililitro, más o menos va a ser por acá, ¿no? Más o menos unos 230, ¿no? 230 miliunidades por mililitro. ¿Ok? Tiene una curva logarítmica. Si nos vamos a una saturación de un 90%, mira, prácticamente será pues un 20 miliunidades por mililitro. Entonces, dependiendo si está más o menos, el organismo o la eritropoyetina va a decir, necesito más producción de glóbulos rojos o menos producción de glóbulos rojos. Entonces se va a concentrar más. Ante una hipoxia, donde hay poca saturación, entonces va a decir, concéntrese más. Entonces va a haber más eritropoyetina para que vaya al huesito largo, las diáfisis, y diga, produzcan más sangre. Pero cuando la saturación ya está casi normal, va a enviar poca eritropoyetina, ¿no? Será unas 5 o 10 máximo. ¿Qué cosa? Mil unidades por mililitro, ¿no? Más o menos eso es la regulación hormonal llamada la eritropoyetina. En una aplicación biomédica, el uso de eritropoyetina recombinante en anemia crónica, ¿no? Cuando hay demasiada anemia, entonces se puede introducir eritropoyetina. ¿Para qué? Para que mande información a la médula ósea para la producción de eritropoyetina, para la producción de eritrocitos o glóbulos blancos, perdón, rojos, ¿no? Glóbulos rojos. Bueno, igual acá tenemos un poco el esquema, ¿no? Cuando en el riñón se percibe una baja saturación en la presión de oxígeno venoso, eso sucede cuando estamos en alta altitud o cuando hay un bajo contenido de hemoglobina, ¿no? O cuando hay una alta afinidad al oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que dice el riñón? Ah, ya. Y ahí entra también la hormona tiroidea, ¿ya? Y le dice a la eritropoyetina, fíjate con el hueso. ¿Ya? ¿Qué le dice? Bueno, acá hay otros hormonas, ¿no? Los andrógenos, ¿no? La insulina, ¿no? Los factores de crecimiento. Esto va a estimular para la producción entre los huesos largos, este es un fémur, estamos hablando de las diáfisis, acá, diáfisis, perdón, las epífisis, donde aquí van a estar la médula ósea roja. Y va a generar la producción de eritrocitos. Eso se va a llamar eritropoyesis. Entonces, eso, ¿no? Hace que aumente la capacidad del oxígeno. No es que va a haber más sangre, y ya va a cambiar un poco la concentración. Ya no va a estar muy, muy saturado porque va a ser un feedback, ¿no? Va a ser un escaneo. Si ya está, falta, sigo produciendo más. Llega un momento en que ya esté equilibrado, ya no produce, ¿no? Entonces, más o menos el esquema, ¿no? Cómo se regula, ¿no? Por retroalimentación, la producción renal de eritropoyetina, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema del suministro de oxígeno en los diferentes tejidos. Bueno, hay otras hormonas de estimulación de la eritropoyetina. En realidad hay varias, pero para estos fines estamos poniendo esas hormonas. La estructura y la función del eritrocito o glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, es redondo y en el centro es hundido, ¿no? No tiene núcleo, no tiene mitocondrias, tiene una flexibilidad de más o menos 120 días, eso ya tiene una programación genética que dura 120 días, a eso se llama muerte programada, ¿no? Genéticamente ya sabe, ¿no? Eso se llama la hemocateresis, ¿no? Cuando es, la hemoglobina es, digamos, desintegrada y se utiliza
digamos, restos para producir otra hemoglobina joven, ¿no? Entonces hay una programación que se llama, pues, muerte programada o apoptosis. No confundir con muerte celular. Ojo, la muerte celular, la muerte celular es cuando el tejido obviamente se muere por algún factor externo. ¿Qué decimos? La muerte. En cambio, la apoptosis es por un factor interno que viene del mismo núcleo, envía el ADN, programa para realizar la muerte celular programada. Entonces, o apoptosis también se llama, ¿no? En cambio, la muerte celular común, la necrosis, como uno comúnmente lo llama, viene desde la periferia y se va hacia el centro, ¿no? Desde la periferia y se va hacia el centro. En cambio, una apoptosis o muerte programada sale del núcleo de la información hacia la periferia. Entonces, la apoptosis es excéntrica y la muerte celular normal o necrosis es concéntrica, ¿no? Es un poco para diferenciar, ¿no? Bueno, hay una regulación por la retroalimentación que ya hemos hablado de la producción renal, la eritropoyetina y suministro, el tema del suministro de oxígeno. Hay poco suministro de oxígeno, entonces a producir eritropoyetina. ¿Quién lo dice? El riñón, ¿no? Tanto en los tejidos y sitios de acción, que va a estimular la eritropoyesis. Entonces, la eritropoyesis es el fenómeno de formación de eritrocitos. La eritropoyetina es la hormona. Bueno, acá tenemos un poco la ultraestructura del glóbulo rojo. Acá tenemos, mire, es como un menisco bicóncavo, ¿ya? Y acá tenemos la capa. Va a haber bandas, va a haber algunos elementos que de repente no lo conoces bien, o bueno, mejor dicho, no se ha escuchado de repente bien, ¿no? El GLU1, ¿no? El glicocáliz, que van a tener acá sensores, ¿ok? Y aquí va a tener, acuérdense, la actina y miosina, una especie que va a tener una cierta elasticidad, ¿no? Y van a tener en su contenido. Y aquí es donde va a estar, bueno, vamos a ver más adelante, los 4 grupos hemo. Bueno, estos son las principales moléculas y organización del citoesqueleto, ¿no? A un espesor de 100 nanómetros, ¿no? Nuevamente, acá tenemos el eritrocito, ¿no? Es hundido en el centro, como un disco, pero hundido en el centro. Aquí tenemos elementos de fierro, ¿no? Y ya, es una unión, va a haber el grupo hemo, ¿qué va a ir? Se va a unir el oxígeno y va a estar en la curva simoidal, ¿ya? Entonces va a estar en el núcleo hemo. Y va a haber un elemento que se llama el 2,3-dihidroglicerato, ¿ya? Que va a ser una molécula que va a facilitar la liberación de oxígeno de la hemoglobina en los glóbulos rojos, ¿ok? Vamos a ver ahí cómo es una unión de una especie de un enlace iónico más o menos entre el oxígeno, que tiene 2 positivos, y el fierro, que tiene 2 negativos. Entonces, al unirse, en teoría, cuando va a la célula y haga el intercambio celular, tendría que facilitar el transporte del oxígeno de la sangre hacia la célula, ¿ya?
pero a veces no es factible. ¿Quién ayuda a eso? El 2,3-difosfoglicerato. Va a facilitar la liberación de oxígeno en los glóbulos rojos. ¿Ya? Le va a dar facilidades para que, no, si no, se va a adherir y eso no es factible. Y acá tenemos una curva, ¿no?, de disociación de la hemoglobina, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos la saturación de oxihemoglobina, ¿no?, hasta un 100%, de acá de cero, al igual que la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, vemos que acá hay una curva clásica, típica, donde se observa cómo, digamos, cómo la hemoglobina se va disociando, ¿no? A mayor pH, ¿qué significa? Se pone más ácido, entonces la saturación va bajando. Ahí está. A menor pH, la saturación va subiendo. Mayor hidrógeno, o sea, se acidifica, hay una desviación hacia la derecha, ¿no? Si la acidificación se hace positivo, a la izquierda. ¿Mm? Eh, bueno, el 2,3-difosfoglicerato también interviene ahí. La relación con la ingeniería biomédica, ¿no? O no recordar los sensores de oximetría y modelos de difusión gaseosa, ¿no? Los sensores clásicos que se han utilizado en la pandemia, donde utiliza pues eh, luz infrarroja, luz roja, ¿no?, para medir la saturación de oxígeno. Por ejemplo, eso es una aplicación, ¿no?, cuando hablamos de la hemoglobina, los transportes de oxígeno. Es importante saber cómo está la saturación para ver si se necesita o no de repente alguna otra atención en salud. Bien, este es el grupo hemo, 2 alfa, 2 betas, ¿ok? Y en el medio hay un núcleo que contiene fierro. Entonces el oxígeno se adhiere acá en cada globina, este es un núcleo hemo, hay cuatro núcleos con fierro, ¿ok? Acá hay fierro, 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 y eso significa que va a recepcionar 4 moléculas de oxígeno, ¿ok? Y acá tenemos un poco la representación química, más en 3D, esto acá miren, son enlaces de nitrógeno, acuérdense que el nitrógeno tiene valencia 3, ¿ok? De igual modo acá, de igual modo acá, de igual modo acá. En este caso, ¿ok? Acá ya está lleno y este fierro tiene valencia 2, pero va a haber digamos, un campo magnético acá donde se va a adherir el oxígeno, ¿no?, como una especie de imán. No, el enlace no va a ser completo como esto que se llama enlace covalente, pero probablemente sea un enlace tipo iónico de una energía no tan fuerte. Entonces, es ahí donde entra el 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para que facilite la difusión del oxígeno. Y cuando llegue al lugar debido, entonces el oxígeno digamos, se libere del fierro y vaya pues a la célula a hacer los metabolismos de la respiración, ¿no? Entonces tenemos la hemoglobina, ¿no?, una molécula que va a contener 4 proteínas, 4 globinas, ¿no? ¿Ok? Y en cada uno va a haber una unidad molecular de pigmento, un grupo hemo, o sea, va a haber 4 grupos hemo, ¿ya? Y obviamente cada uno va a tener en este caso, un oxígeno cada uno, ¿no? Entonces va a haber 4 oxígenos. Hay factores que van a modular la afinidad. El factor Bohr, ¿no?,
en qué consiste más o menos cuando baja el pH, ¿no? O el CO2 sube, cuando demasiado ventilo, respiro muy rápido, estoy eh, eliminando dióxido de carbono. Entonces la afinidad va a bajar. Al bajar, va a generar una liberación de oxígenos en el tejido. Esa es la afinidad de la hemoglobina, el efecto Bohr, ¿no? Si no hay CO2, obviamente eh, la saturación de oxígeno se va a mantener y no va a poder ser liberado. Entonces necesita que exista más concentración de dióxido de carbono, ¿no? Cosa que la afinidad baja y eso genera la liberación de oxígeno, ¿no? En el tejido. Y ahí nuevamente el 2,3-difosfoglicerato reduce la afinidad, ¿ok? La afinidad, ¿no? Por oxígeno, ¿no? En la adaptación a la altitud. Cuando estamos adaptándonos a la altitud, como que por rato nos sentimos mal y hasta que, como les decía yo, a los 2 días ya estamos recuperados, ¿no? En ese tema, ¿no? De lo que es la hemoglobina. Bueno, la temperatura, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, el desplazamiento es hacia la derecha. Miren, acá, eso, ¿no? Aumenta la temperatura, es hacia acá a la derecha. El desplazamiento de quién? De esta curva. Cada vez se va más acá. Entonces, en eso, eso es lo que refiere acá, ¿no? Igual tenemos el mismo esquema, ¿no? El desplazamiento hacia la izquierda cuando todo se viene acá. Por ejemplo, el rojo, y tenemos el amarillo, desplazamiento hacia la izquierda. O verde, desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ahí vemos nuevamente el esquema. Bueno, más o menos un poco para entender el efecto Bohr, es cuando nuestros músculos esqueléticos eh, activos reciben más oxígeno en voz. O sea, estamos en actividad física. El pH está aumentado. ¿Ya? Luego, cuando la afinidad de la hemoglobina, ¿no? Por el oxígeno se va a reducir, ¿ok? Hay, bueno, menos carga en la sangre de oxígeno, eso sí, está bien, en los pulmones. Y eso significa que hay que descargar más oxígeno en los tejidos. Claro, porque hay poco, pues hay que descargar más oxígeno. Y
Muy bien. Disculpen. Otra vez, sí, esta vez sí, me están escuchando, ¿no? Díganme, por favor. Ok, ok. Ya, entonces vamos nuevamente a... Vamos acá. Ya, vamos a compartir para continuar con lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces ya hemos dicho el grupo emo, ¿ok? Un poco cómo es la que tiene que interviene acá esta sustancia, esta proteína que se llama 2,3-difosfoglicerato, cómo influye la temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura y un desplazamiento hacia la derecha. Vemos, ¿no? ¿No? Se viene hacia la derecha cuando la temperatura aumenta, ¿no? Ese es el efecto Bohr, que tiene que ver la concentración del dióxido de carbono con la saturación de hidrógeno, ¿no? O por un tema de acidez, ¿no? Se habló del efecto Bohr y un poco estábamos comentando la hemoglobina en los varones, ¿no? Más o menos entre 14 y 18 hemorragia. Y entonces hay un poco de disminución ahí de hemoglobina y por lo tanto hay algo de anemia. Bastante, que a veces en caso de las damas tienen una hemoglobina pues de 9, ¿no? Algunos pacientes comentan, dicen que han tenido hemoglobina de 4. Yo en realidad es incompatible con la vida, pero ella cuenta que dice que han tenido 4 y así han ido a la emergencia. Pero bueno, yo creo que con 8, con 7 ya es un alto riesgo con la vida, ¿no? Los elementos formes, ¿no? Es el conjunto de elementos formes. En el varón es hasta 54%, 42, 54%. En las damas, 38, 46%. El recuento de eritrocitos en su gran mayoría debe ser un aproximado de 5 millones, ¿no? Por picolito. Bueno, el uso de laboratorio automatizado, 5 millones hasta 10 millones por mililitro. ¿No? Entonces, Matías, hemos dicho, 44,5%, varón, mujer un poco menos. La hemoglobina, como he dicho, es 13, ¿no? En otros pacientes, bueno, en las damas es un poco menos, ¿no? Igual acá, ¿no? Hay valores, ¿no? Reticulocitos, plaquetas, vitamina B12, folato sérico, ¿no? Entonces, hay una serie de componentes de elementos formes que van a, se van a medir, ¿no? Y cuando nosotros nos hagamos el famoso prueba de sangre, prueba de hematocrito, ahí vamos a determinar si nuestros valores van a estar dentro de los parámetros normales, que van a estar acá, o alterados o más arriba, más abajo, para que el clínico sospeche si hay alguna patología. ¿No? Bueno, acá tenemos los valores normales de la hemoglobina, en caso de los prematuros, ¿no? A una semana de vida, ¿ok? De 2 a 4 semanas de vida, de 5 a 8 semanas de vida, cómo va
hemoglobina bajando. Nacidos a términos, cuando es moderada, severa o leve, ¿no? Los adolescentes, ¿ok? Los adolescentes y así, ¿no? El valor de hemoglobina va a variar y hay unos estándares, ¿no? Pues en base a eso uno puede determinar si el paciente tiene alguna patología. Ahora, los leucocitos, ¿no? Van a ser, pues, ya hemos dicho, los granulocitos que van a tener la característica en su citoplasma, tener producto de las tinciones que se utilizan y otros no. Entonces, los granulocitos, vamos a ver los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Y los granulocitos, los linfocitos y los monocitos. Acá, por ejemplo, tenemos el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Esos son granulocitos. ¿Por qué? Porque van a tener un citoplasma granulado. ¿No? Va a tener citoplasma granulado. Eh, entonces, van a ser granulados, ¿no? Y estos se van a tener de un color lila. ¿Eh? Igual, acá tenemos una lista de leucocitos, clasificación y funciones. Ya, los neutrófilos segmentados, enjallados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, ya, que van a tener ciertas características para poder reconocerlas, ¿no? Los neutrófilos van a estar en la primera línea de defensa. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la fagocitosis bacteriana. Cuando va a haber una bacteria conocida como propia, entonces citan, ¿ya? Eh, ¿No? Va a haber una producción de especies reactivos, ¿no? Su vida media corta es de 6 a 8 horas en la sangre. Entonces, eutrófilos, ¿no? La relevancia en el diseño de materiales antibacterianos. La fagocitosis. ¿En qué consiste la fagocitosis? Por decir, la bacteria lo reconoce la célula, ¿ya? Y da una información y así, ¿no? La fagocitosis. La quimiotaxis es cuando una sustancia se va en dirección o en pro a cierto elemento químico, ¿no? La quimiotaxis. Entonces en la periferia, ¿no? La bacteria se va a adherir a ese lugar. Entonces factores del complemento, producción bacteriana y de celulares. Ya, estas, ¿no? Produce la ingestión, fermentación y la digestión. ¿Ok? Entonces, bien, está haciendo la ingestión. Primero la ingestión lo engloba. La digestión, los elementos que son útiles, utilizan en este caso el neutrófilo. Igual, ahí se observa, ¿no?
¿Ok? Entonces vemos acá cómo hace la famosa fagocitosis. De forma como pseudopodos lo rodea la bacteria o el microbio y ya lo hace la digestión. Los linfocitos B y T, base de la inmunidad adaptativa, ¿no? Decimos que el B va a responder a la inmunidad hormonal, ¿ya? Mediante la producción de anticuerpos específicos contra ciertos antígenos, mientras que los linfocitos T van a tener algunas células citotóxicas, ya como la CD8, CD4, ¿no? Que van a eliminar células infectadas o anormales. Y las auxiliares o CD4 coordina la respuesta inmune, ¿no? Activando otras células. Entonces, ¿qué es la memoria inmunológica? ¿No? ¿Por qué digamos, la sangre, ¿no? Reconoce cuando uno lo vacuna, estimula la enfermedad, pero en pequeño, entonces ya el organismo ya se prepara y cuando venga listo su antídoto, ¿no? Entonces la inmunidad inmunológica es la capacidad de responder más rápido y eficazmente, ¿no? Que una reposición del mismo antígeno, ¿no? Se va a reponer más rápidamente la memoria inmunológica, va a responder más rápido. En un inicio, por eso es que el tema de las vacunas, cuando le hablé, ¿no? Cuando hay vacunas, pues, antiguamente la vacuna era la bacteria en sí, ¿no? Entonces, cuando tú, entre comillas, ingresaba el virus, perdón, la bacteria, en fin, el organismo reaccionaba. Pero como el virus iba a alta velocidad, la reacción del organismo se vuelve lento en comparación a la reacción o el daño que produce este virus, ¿no? Entonces, se genera lo que se llama inmunidad o memoria inmunológica, ¿no? Ya reconoció más adelante, cuando ya venga una sustancia parecida a la que ha reconocido, ya activa rápido, ya lo activa, ¿ya? ¿Alguna aplicación? El desarrollo de inmunoterapias, ¿no? Que son puntuales para tal o cual cosa nada más. Los biosensores basados en anticuerpos, es muy importante, ¿ya? La ingeniería de receptores de células T, ¿no? Van a tener sus receptores, ¿no? Se van a juntar, acá están los receptores, y esto va a generar una activación a la célula T, que ayuda, linfocito, el CD4 o los helper, los que van a ayudar. En este momento están pidiendo ayuda. Entonces, y acá tienes la presentación, ya, aquí tenemos tipo T, estoy acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso queda como una memoria inmune, ¿ya? Para el siguiente evento, al mismo reacciona mucho más rápido. ¿Okay? Los monocitos o macrófagos, ¿no? Son los famosos presentadores, son los que van a presentar, ¿no? Al sistema inmunológico qué célula para que no lo ataque y qué célula no lo es para que lo ataque. Cuando se da esa mala información, el sistema inmunológico no reconoce al órgano, que no se hizo el reconocimiento. Entonces, cuando va circulando el macrófago, puede hacer daño a su mismo cuerpo. Eso se llama enfermedad autoinmune. Estos monocitos van a ser leucocitos o células blancas, ¿ok? Eh, la función principal, fagocitosis, eh, secreción
¿ok? Entonces, los anticuerpos que van a activar a los linfocitos T. Entonces, el rol patológico participan en inflamación crónica y enfermedades cardiovasculares. ¿Verdad? Es muy importante. Las plaquetas se van a adherir a alguna posible zona donde se está perdiendo la sangre. Ahora, si se está perdiendo realmente, se va a formar más plaquetas, ¿no? En contacto con el oxígeno se va a producir eso. Ya, las características, ¿no? Eh, como he dicho, son los pigmentos de citoplasma, ¿no? De megacariocitos sin núcleo y tiene una vida media de 7 a 10 días. Los receptores, ¿no? Tenemos para este, eh, la interacción con el factor de Willebrand, ¿no? Eh, se va a ver una unión de fibrinógenos durante la agregación, ¿ya? Se va a desencadenar, ¿ya? Una activación plaquetaria para que formen los coágulos, ¿no? Acá dicen desechando ¿no? Desencadenado por colágeno. Pero va a producir cambios morfológicos, ¿no? ¿No? Con extensión a pseudópodos, lo que les estaba comentando, ¿no? Van a formar como una manera de ciertas ondas donde va a englobar, o se va a trasladar, o va a englobar en el citoplasma para disminuir el agente patógeno, ¿no? Bueno, alguna aplicación en la biomedicina, diseño de stem. Los stem, ojo, los stem son como una especie de balón, ¿no? Que se introduce por la arteria, ¿ya? Y generalmente a veces se coloca en el corazón. A veces la arteria se cierra por diversos motivos y afecta pues, a uno. Entonces aquí vemos, ¿no? Lo que es las plaquetas, la fisiología y la adhesión de la activación. ¿Ya? Entonces, y vemos acá un poco cómo es el mecanismo, ¿no? El mecanismo de una activación plaquetaria, ¿no? Todo un proceso. La célula está recepcionando eh, el, aquí tenemos paso por paso. Eh, siempre las plaquetas, como su nombre dice, van a taponear la salida de alguna superficie o un agujero para perder la sangre. Este es el trabajo de la plaqueta o lo que se llama el proceso se llama hemostasia. ¿Ya? La paciente en este caso tiene un nombre grande y bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, miren cómo está la célula, ¿no? Activadoras de plaqueta, incluso está produciendo acá eh, cómo se forma las vesículas que van a estrangular y van a alimentarse y van a ser recicladas. ¿Okay? Ese es el cuidado, ¿no? El diseño de superficies. O sea, si a mí me ponen una prótesis en mi músculo, en mi corazón, y no reacciona, eso es lo peor que puede haber, o mejor dicho, reacciona dándome algún dolor, malestar,
pues va a tener que darle solución rápido, si no pueden dar sus propias soluciones que no de repente eh, la idea es esto, ¿no? El desarrollo de estos materiales, ¿no? Que van a ser compatibles para los dispositivos cardiovasculares, porque si no lo es, genera la reacción, ¿ok? Y los sensores de agregación plaquetaria para monitoreos de terapias anticoagulantes, ¿no? La idea, a veces hay personas que tienen la, digamos, facilidad, entre todos, de producir plaquetas rápidamente, ¿no? Otros lentamente y así. Entonces, la idea es pues que se genere sensores de agregación plaquetaria para monitoreo en la terapia, ¿no? Que de repente uno tenga elimine una señal, esa señal es captada por un equipo y esa señal se puede amplificar, hacer varias cosas, ¿no? Entonces la hemostasis. Coagulación sanguínea, hacemos una cascada de activación, ¿no? Factores intrínsecos, el 12, el 11, el 10, como le digo, está en otra actividad, el 9, ¿no? El 5, el 8, ¿ya? Cascada de coagulación sanguínea. ¿Ya? Entonces vemos cómo al final se forma la fibrina con un tronco. ¿No? Claro, si la herida es mayor, necesita pues una costra, algo mucho más amplio, ¿no? Si es relativamente pequeño, no está trascendental, ¿no? Ya, como le estaba diciendo, algunas aplicaciones, el desarrollo de superficies de hemocompatibilidad, ¿no? Lugares donde ciertos órganos, hasta qué punto son compatibles para que no crezca de una manera descontrolada, por decir así. El diseño también de anticoagulantes específicos, ¿no? Acuérdate, eh, esos anticoagulantes casualmente va a evitar que la sangre se coagule, pero va a haber específico, así como hablamos de la optogenética. Muy bien, tengo problemas con mi red, pero bueno, ya, nuevamente sí se me está escuchando, ya, entonces, Sí, profesor, se lo ya, escucha. nuevamente, ya, ok, entonces vamos nuevamente,
¿ya? Entonces, hablamos pues de los grupos sanguíneos, ¿ya? Los grupos sanguíneos, como el grupo A, va a tener presencia del antígeno A, el grupo B, el antígeno B, el grupo AB presenta los dos antígenos y el grupo O, también le llaman cero, no presenta antígeno. Los anticuerpos van a estar presentes en el plasma, sin exposición previa. ¿No? ¿Cuál es la importancia clínica? La incompatibilidad transfusional. Por ejemplo, yo soy tipo A y me ponen sangre B, uy, eso va a traer problemas. ¿No? Va a traer problemas. La sangre que entra va a reaccionar. ¿No? Y no tiene que ser el mismo tipo, que es A, B, AB o cero. ¿Ya? Bueno, provoca hemólisis o destrucción, digamos, de la sangre, que eso más adelante podría ser fatal, ¿no? Por ejemplo, acá el receptor, ¿no? La A y el donante tiene que ser A u O, porque ojo, el O no tiene, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Como es compatible con su letra, B con B, AB con AB. Y entonces aquí vamos a ver, mire, el AB va a ser compatible con todo tipo de sangre, ¿no? Entonces, este va a recepcionar y ¿qué donante va a recibir? Si tú eres grupo cero, tú puedes recibir cualquier donante, ¿no? Entonces, como he dicho, la importancia clínica es la incompatibilidad transfusional puede provocar hemólisis, ¿no? En la sangre, ¿no? Igual el sistema famoso AB o el sistema RH, ¿no? RH positivo, RH negativo, ¿no? Eh, por eso que hay algunas reacciones, ¿no? Ante un tipo de sangre, ¿no? Ante el tipo de sangre. Va a reaccionar, ¿no? El que no reacciona es el grupo cero, el grupo O, también, digamos, ¿no? Y si es RH positivo o RH negativo. Eh, Recién preparando, ¿no? Ese organismo para atacar. Hasta eso de repente a veces ya el bebé nace, ¿no? Pero en el siguiente embarazo, si cumple lo mismo, ahí sí puede producir lo que se llama la hemólisis de la sangre, ¿no? Una destrucción, ¿no? Una enfermedad hemolítica de la sangre. Y eso, obviamente no es compatible pues, con la vida, no está bien, ¿no? Algunos hacen toda una transfusión de sangre del bebé, ¿no? Ni bien nace, le cambian toda la sangre para que no, de repente ya hizo reacción y la sangre no está funcionando, se le saca toda la sangre. Y al bebé se le pone la nueva sangre, ¿no? Porque ya la otra está con anticuerpos. Ahora, el mecanismo es, primer embarazo, la exposición a eritrocitos, ¿ya? Desarrollo de anticuerpo contra la vitamina D y maternos. Segundo embarazo, anticuerpo, cruzan placenta, ¿ya? Los anticuerpos, como ya están los anticuerpos, y en el segundo embarazo sale igual, ya entonces los anticuerpos pasan la barrera placentaria y pueden hacer daño a la sangre del feto y puede ocasionar hemólisis de eritrocitos fetales, ¿ya? Yo siempre, bueno, en estos casos, ¿no? La prevención es, ¿no? La administración de
inmunoglobulina, ¿ya? Eh, ¿Ya? Inmunoglobulina, ojo, y a madres RH después del parto, o aborto o procedimiento natural. ¿Ya? Y ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es A y va a tener antígeno A. Y este antígeno B, antígeno de ambos, y este no va a tener antígeno. ¿No? Este no va a tener. Bueno, inmunidad innata, adaptativa, comparación del sistema inmunitario, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, es una especificidad de la inmunidad innata baja, adaptativa alta. La memoria, ¿no? Alta. ¿Ya? Un tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es aquí la interacción, ¿no? Cuando los sistemas trabajan coordinadamente, la inmunidad este, va a proporcionar la primera línea de defensa. Y activa la inmunidad adaptativa, ¿ok? Que ofrece protección específica, bueno, de memoria inmunológica. Aquí tenemos la inmunidad inmunológica, inmunidad adaptativa. Bueno, luego vemos acá, hemos dicho, la inmunidad innata, ¿no? Tiene ciertas características, y la adaptativa, ¿no? Que como su mismo nombre, uno se va adaptando al medio, ¿no? A medida que van pasando los anticuerpos, la inmunidad se va adaptando, ¿no? Obviamente en pro de la homeostasis o búsqueda de la defensa. ¿Alguna aplicación? El desarrollo de vacunas inmunoterapias, biomateriales, modulares. Entrega, ¿no? Rígida de anticoagulantes. Este es el stent en forma de malla. ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces acá vemos jeringas. ¿Ya? Entonces vemos todo el proceso, plasma rico en plaquetas, las nanopartículas, y el impacto en la ingeniería ambiental es el conocimiento producto de la fisiología sanguínea, ¿no? A medida que uno va conociendo, ¿no? Va aplicando con más fundamento, ya que permite el desarrollo dispositivo médico más efectivo y biocompatible. Algunas conclusiones que se puede llegar es, bueno, la sangre es un sistema dinámico, clave para la salud, hemos dicho, y algunas aplicaciones en la ingeniería biomédica. Este conocimiento profundo, obviamente, ¿no? De proceso fisiológico va a permitir innovar. Eh, eh, el desafío, ¿no? Tenemos ahí la sangre arterial, desarrollo de
sustitutos sanguíneos completos con raras eh, ya, entonces la sangre arterial, como hemos dicho, es el desarrollo de sustitutos sanguíneos completos, ¿no? Con todas las funciones fisiológicas. El entender la sangre es diseñar mejor la medicina del futuro. Para que más o menos demos cuenta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ingeniería biomédica del futuro, aplicación de sangre, ¿no? En eritrocitos artificiales. Aparte que le da la función, también puede dar aquí alguna alteración, ¿no? Tanto que se puede tener eh, elementos subcelulares que podrían más adelante utilizar como sensores, ¿no? Bien, no sé si hubiese alguna consulta